Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu programa Corazón de Mujer. Es un gusto que me puedas acompañar en este inicio de mes, segundo semestre del año, y yo muy contenta de poderte acompañar para hablar de temas que te van enriqueciendo y te van llenando de muchísima información y de formación para tu corazón. Es un gusto saludarte, soy tu amiga Bresi López y te doy la más cordial bienvenida a esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y es un privilegio que como cada semana te conectes a las transmisiones de esta plataforma que tiene como única finalidad, pues llevarte a tener un corazón de una verdadera mujer cristiana, una mujer que ama a Dios, una mujer que vive bajo los preceptos de Dios y que tiene la libertad para amar, pero sobre todo para sentirse amada. Es un gusto que me puedas acompañar. Ya hemos estado trabajando en toda la mañana en esta plataforma de tan maravillosa, mi querida amiga Blanca, que ya está a punto de iniciar este taller de gestión emocional. Si por ahí tú no sabes qué hacer con la tristeza, con el miedo, con el enojo, con la alegría, crees que estar con esta intensidad de estarte sintiendo frustrada es normal, pues déjame decirte que no es normal y por eso te invito a que participes en este próximo taller que se dará vía virtual con mi querida amiga Blanca Gutiérrez, quien es una psicóloga extraordinaria, para poder aprender sobre estos temas y ver la riqueza de lo que la vida emocional nos ofrece y por qué como personas somos los únicos que tenemos esta capacidad de gestionar para seguir adelante. Así es que espero que te puedas inscribir aquí en esta plataforma, pide informes porque ya estamos a punto de iniciar con este maravilloso taller. Y bueno, ya iniciando también con este programa, yo quiero agradecerte como siempre porque compartes esta plataforma con todas las personas que tú conoces. Por eso te invito a que desde este momento te metas a tu plataforma de Facebook Live, por el cual yo estoy transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la zona metropolitana de Guadalajara a cualquier lugar donde llegue esta bendita señal, para que desde este momento compartas este programa en tus redes sociales, en tu Facebook. Recuerda que si podemos hacer comunidades, porque precisamente hemos estado retransmitiendo esta señal a nuestros Facebook personales y a todos los Facebook de las personas que nos escuchan. Y gracias a ti, pues podemos tener comentarios, podemos tener sugerencias, saludos, alguna situación que te relacione con el tema, porque recuerda que este programa de Corazón de Mujer es un programa dialogado. ¿Cómo me gusta que sea este programa? Bueno, yo voy desarrollando el tema y como siempre tus comentarios, tus experiencias, tus opiniones son muy valiosos para tu servidor. Así es que desde este momento te pido que te conectes, compartas para crecer más en comunidad y poder seguir llevando esta información a todas las mujeres interesadas en seguir creciendo bajo la mirada de Dios, el cobijo de María Santísima y también hoy 1 de julio con la divina providencia para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento. Amén. Así es que, bueno, pues muy gustosa de que me puedas acompañar. Como siempre, también agradeciéndole por tus estrellas. Recuerda que aquí mismo, abajito en la barra de Facebook, tú puedes donar estrellas. Y esto es maravilloso porque, bueno, mientras tú nos dones estrellas, nosotros podremos seguir iluminando caminos. Y eso es maravilloso porque semana tras semana recibimos sus mensajes. Nos encanta, sobre todo, poder contestarlos, saber qué es lo que te queda de los temas, de los programas. Recuerda que tenemos desde formación espiritual, tenemos nuestra misa todos los días, el rezo del Santo Rosario, el rezo también del Via Crucis. Bueno, también tenemos psicología, doctrina social de la iglesia, tenemos también nutrición, tenemos comunicación, tenemos ginecología, tenemos formación como es este programa de Corazón de Mujer y bueno, feliz de que me puedas acompañar. Ya estoy viendo que se están conectando por aquí conmigo algunas personas. Mi querida Cintia, gracias, que déjenme contarles que Cintia pronto debutará en esta plataforma con un programa dirigido a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, que bueno, por ahí luego se quejan de que no tienen la suficiente información, no vale la pena nada en redes sociales, pues Creciendo Contigo Mujer se va a engalanar con la presencia de dos jovencitas que nos traerán
muchísimo conocimiento y desde su mirada, que eso es lo más padre, desde la mirada de dos chicas jóvenes que aman intensamente a Jesucristo y que quieren servir a la iglesia. También se encuentra Ángela de Santiago, María de los Ángeles, bienvenidas a este programa y bueno, quédense porque va a estar impresionantemente interesante. También recuerda que estoy transmitiendo totalmente en vivo y en directo por Facebook Live y también tenemos nuestro canal en YouTube donde terminando este programa subiré esta edición ahí para que si lo quieres repasar, compartirlo después, pues lo puedas hacer de una manera extraordinaria y también todos los programas que a lo largo de la semana se van subiendo a esta plataforma. También recuerda, tenemos nuestra página web www.creciendocontigomujer.com en donde tendrás información de quiénes somos nosotras, nuestra preparación. Por ahí ya hay algunos blogs escritos. El taller que impartiré mi querida amiga Blanca lo podrás encontrar por ahí. Bueno, información de quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos aquí y que sí hay un montón de información muy interesante por medio del internet y Creciendo Contigo Mujer tiene este objetivo. Vámonos directamente con el tema del día de hoy, un tema que va a causar mucho ruido, pero un tema que es muy importante que nosotros conozcamos. El tema de hoy es aparta a la víctima. Hablaremos un poquito de todo este sufrimiento innecesario que muchas personas tienen al no tener resuelta su vida emocional, al estar como siempre cuidando a otros, al pendiente de otros, haciendo por otro lo que ni siquiera les han pedido y por ahí tienen una larga factura por cobrar que cuando va a exigírsele a aquel que se le debe, aquel acreedor emocional que responda ante todo esto, pues ¿qué crees? El de este deudor emocional dice, yo no te debo nada, yo no te pedí nunca nada. Y entonces aquel acreedor que tenía toda su mirada puesta en los ojos de la otra persona, tiene un sufrimiento, un enojo, una tristeza, una frustración y se siente víctima de todas estas relaciones. Por eso, invitarte a que desde una vez te quedes aquí, comentes este programa, lo compartas y pongas muchísima atención. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, tengo que decirlo, muchos de nosotros hemos padecido esta situación de sentirnos víctimas de las relaciones más importantes que tenemos con aquellos los cuales amamos, aquellos los cuales hacemos mucho trabajo por ello. Y bueno, desgraciadamente por estar observando a otras personas, por estar resolviendo las situaciones de otras personas, inclusive por vivir la vida por otras personas, vamos lastimándonos. Pretendemos no lastimar a otros, más sin embargo, a los primeros que lastimamos somos a nosotros en primera persona. ¿Por qué? Porque debido a esta enfermedad emocional como la codependencia, esta codependencia que se empezó a estudiar en los años 80, debido a todas las circunstancias y adicciones que había en las familias. Déjame contarte que no solamente los codependientes son aquellos que tienen algún familiar con alguna sustancia o con algunos tipos de adicciones, sino que se ha demostrado a partir de los estudios psicológicos que se han hecho, a partir de los síntomas de las enfermedades y de todas estas circunstancias que día tras día llegan a los consultorios de psicología e inclusive a atenciones psiquiátricas, es estos sentimientos que las personas padecen por el hecho de sufrir codependencia. Es decir, no tengo resuelta mi vida emocional y reacciono conflictivamente, angustiosamente, desesperadamente con mis relaciones más cercanas, no solamente de pareja, sino también con la familia, con los amigos, en los trabajos. Y bueno, hay un sacrificio interior que nadie se lo ha exigido, pero sin embargo esta propuesta a darme a los demás, a vivir por los demás, es una condición que se padece cuando tenemos esta situación de la codependencia. Hablaré de la codependencia emocional y de ahí lo que llamamos apártate de la víctima o ya no seas víctima de estas relaciones. Habrá un trabajo intenso de manera terapéutica que se deberá de hacer simplemente para reconocer que se padece la codependencia. Es un diagnóstico que en consulta es duro, porque entonces tendré que asumir muchas responsabilidades y al codependiente hay que detenerlo para que deje de actuar de la manera que está actuando.
Rápidamente repasaré cuáles son estos 4 factores de la codependencia que me llevan a vivir de esta forma. Primero, hay una represión emocional importante en aquella persona que padece la codependencia. Codependencia significa junto con el dependiente, es decir, tengo una persona con alguna adicción, tengo alguna persona con una vida emocional también no resuelta y voy teniendo estos rasgos porque lo aprendí en los primeros años de vida y también los he fomentado y algunos otros me ayudaron que en mi crecimiento se fueran incrementando estos 4 factores importantes que debemos de conocer. Primero te decía, uno de los factores más importantes es esta represión emocional. La persona no sabe qué siente o inclusive sabiendo qué siente, cataloga estas emociones como malas, como tóxicas y haciendo que, bueno, no pueda expresar en primera persona aquellas situaciones que va viviendo. Hay muchas personas que en el discurso de la narrativa, cuando habla con otra persona, le dice, es que tú haces esto, es que tú me haces aquello, es que cuando estoy contigo, es decir, voy haciendo responsable al otro de las cosas que me pueden pasar o me pueden estar sucediendo a mí. Y esto es importante que lo detectes. ¿Por qué? Porque la vida emocional se aprende y se vive en primera persona, es decir, es mi enojo, es mi tristeza, es mi alegría, es mi miedo, es mi desprecio, es mi angustia, es mi vergüenza, es mi culpa. Más sin embargo, la persona que padece codependencia hace responsable al otro de aquellas situaciones que le está pasando, de ahí que no hay un trabajo interior sobre lo que me sucede y este factor de la represión emocional es una de las características de la persona codependiente. Me voy con este segundo de los factores. Es decir, hay un desarrollo incompleto de la personalidad. Muchas veces estas personas tienen una errónea forma de cómo vivir. Hay incertidumbre, hay duda, hay miedo, no hay una seguridad de si lo que estoy haciendo está bien hecho o no está bien hecho. Y por lo tanto, siempre estoy buscando que otros afirmen, me acompañen o inclusive me digan cómo tengo que hacer las cosas, pero esto es importante. No me gusta que me lo digan. Yo sé resolver las cosas, yo puedo, yo soy autosuficiente, pero cuando realmente estoy ante la situación, hay una incertidumbre aquí adentro porque no sé qué hacer, qué decisión tomar o inclusive tengo duda si soy suficiente para poder tomar dicha decisión. Datos importantes que seguramente alguna vez en tu vida lo has sentido, pero que las personas codependientes emocionalmente sufren de una manera importante. El tercer rasgo del factor de la codependencia es precisamente estas características de darme cuenta que no soy suficiente, que no soy completo y no hay esta paz interior. Es decir, vivo en una negación de la realidad, pensando que lo que estoy viviendo no es real, va a pasar, va a haber otra circunstancia, no le tengo que dar importancia suficiente. E inclusive aquellas actitudes que me ponen o situaciones que me ponen en peligro, las niego porque no tengo la capacidad de enfrentarlas. Entonces, si yo vivo con una persona que grita, una persona que es violenta, una persona que es abusiva, una persona que es controladora, entonces yo digo que no, no es cierto. Lo que pasa es que hoy tuvo un mal día, lo que sucede es que hoy va a pasar esta situación. Bueno, no importa, ¿no? Esta persona va a cambiar, esta persona va a ser diferente. Y ahí tenemos un gran problema, porque si hay esta negación de la realidad, pues la persona nunca podrá darse cuenta, ¿no? Precisamente, y soporta y tolera aquellas situaciones que no debería de soportar y de tolerar. E inclusive suple a esta persona y le da tantas oportunidades, es decir, como niega realmente lo que le está pasando, le da un montón de segundas oportunidades, pues bueno, porque se lo merece, porque está bien, porque no pasa nada. Y por último, dentro de este cuarto factor de la codependencia, pues tenemos lo que hablaremos el día de hoy, precisamente, que es esta orientación rescatadora. La persona que padece codependencia tiene una orientación rescatadora, una orientación facilitadora o una orientación en donde facilita que la otra persona no se mueva de lo que está haciendo, no se preocupe de lo que tiene que hacer, lo hago irresponsable porque yo tengo la capacidad de resolver todos estos problemas. De ahí es donde nace precisamente
el sentirnos víctimas de la situación e ir escribiendo una factura que va a ser incobrable porque nadie me ha pedido que haga absolutamente nada y yo solita he estado haciendo y haciendo y haciendo, inclusive no queriéndolo hacer o sacrificándome como persona, porque bueno, de eso se trata la vida. El evangelio nos invita a servir, a darnos, a hacer hasta lo imposible por los demás, pero se nos olvida un punto importantísimo. Todo esto que el evangelio nos pide, todos estos de aquellas cosas que hizo Jesús, nunca las hizo sobre encima de él. Es decir, Jesús era precisamente la fuente a todas las respuestas, pero se tuvo que llenar de ellas antes de poder salir a enseñar, a dar o a rescatar inclusive a los demás. Así es que si te fijas, es un tema bastante importante porque muchas veces nosotros en nuestras relaciones, en estas relaciones de insatisfacción, en estas relaciones que no nos complementan, en estas relaciones que inclusive nos van desgastando con estos pensamientos que circulan por nuestra cabeza 24/7 y que bueno, al final hay este sufrimiento debido a que los otros precisamente no son lo que deberían de hacer. En el tema de la codependencia, las personas experimentan precisamente esta relación dependiente del otro y está caracterizado porque como víctima de estas relaciones, porque ellos así se dicen, tienen frecuentes estados de insatisfacción y un sufrimiento personal excesivo. Aquí voy a abrir un paréntesis porque yo creo que en muchas ocasiones tú te has sentido de esta forma. Es decir, he escuchado una innumerable cantidad de historias dentro de la consultoría en que la mayoría de las mujeres, porque por estadísticas, de cada 10 personas, 8 personas son mujeres y son codependientes. Es decir, solamente hay 2 hombres y 8 mujeres que padecen esta difícil enfermedad emocional que se llama codependencia. Y en el discurso de la consulta puedo escuchar este dolor por no tener respuesta o por no haber reciprocidad en las relaciones más importantes de su vida, es decir, con su cónyuge o con sus hijos, con su familia extensa y después en el trabajo, en la sociedad, en los grupos pastorales, es decir, el centro soy yo. Y dándome cuenta de que yo soy el centro, estoy dispuesta a hacer todo. Pero a la hora de exigir que los otros hagan y vivan como yo quiero o como yo necesito, evidentemente hay una respuesta negativa y la persona codependiente sufre este triángulo de ser víctima, pero lo voy a decir lento para que lo escuches. También te conviertes en una persona dominante, controladora, y bueno, podemos descartar de ahí un montonanal de nombres que se puede poner a las personas que por lo pronto en esta situación se sienten víctimas, pero que después manipulan y controlan, viniendo más tarde la culpa por exigir cosas que el otro no estaba dispuesta a dar y que por la suposición del servicio, del agrado, de todo lo que yo hice por ti, debería de ser así. Y es ahí cuando sucede este triángulo de la víctima, en donde de ser servidor me convierto en víctima y después me convierto en una persona que está siempre molesta, reclamando, exigiendo e inclusive maltratando desde esta posición a aquel que se supone que debería de responder ante todas estas cosas. Yo no sé si tú, ahora que lo estás escuchando, dices, creo que yo he tenido estos síntomas por ahí, creo que yo lo he escuchado. Oye, creo que lo que pasó el otro día con una situación especial, creo que es este patrón que Bresi nos está hablando. Y es precisamente cuando la persona está más enfocada en responder, en atender las necesidades de su pareja o de otras personas, sin tomar en cuenta los suyos y de ahí, bueno, viene a sentirse precisamente la víctima. Fíjate algo importante, cuando hablamos de estas características en esta situación, debemos darnos cuenta que no es malo servir, no es malo hacer por otros lo importante, no es malo acomedirnos. El problema es que muchas de las cosas que esta víctima hace no las quiere hacer. Está en contra, está renegando, está pensando en que por qué ella, está pensando que siempre voltean para acá, está pensando inclusive que se siente abusada, que se siente usada por otras personas.
Y es ahí donde empieza este conflicto y la persona pasa de ser de un protagonista importante de la historia a una víctima, y que cuando asume precisamente y ve la realidad de lo que sucede, acuérdate que hablamos que hay una negación de la realidad. Bueno, no es cierto. Bueno, es que saben que yo soy la mejor, saben que yo soy la primera, saben que a mí me salen mejor las cosas, saben que yo respondo, pero después pasa precisamente a ser la víctima, porque hay ese enorme coraje, porque muchas de las cosas que esta persona quería hacer, realmente no las quería hacer. Y ahí es cuando hay que tener mucho cuidado en el servicio, en la caridad, en el dar a los demás. Porque si yo no lo estoy haciendo de una manera desinteresada, si yo no lo estoy haciendo pensando en el bien que puedo hacer a los otros y simplemente estoy buscando la aprobación, estoy buscando la aceptación, estoy buscando que los otros me quieran, cuidado, porque entonces ahí la caridad se transforma en manipulación y en control. Si te fijas, este tema es sumamente interesante, porque entonces nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones hemos sido más controladores, hemos sido más manipuladores que servidores realmente de nuestros hermanos. Así es que hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar sobre todo este patrón de conducta, porque es un patrón de conducta atendido desde muy temprana edad. En el trabajo terapéutico que se hace para que las personas empiecen a romper estas codependencias o estas dependencias emocionales, tendremos que meternos a ver en dónde lo aprendí, por qué lo aprendí, para qué lo aprendí. Pero esto es muy importante para darme cuenta que hoy, en este momento, ya no soy aquel jovencito, aquella niña que aprendió ciertas conductas bajo ciertas circunstancias, sino que yo como adulto, con esta capacidad y madurez que tengo de pensar en mí, pero también en los demás, entonces puedo asumir la responsabilidad no de los que quieren los otros, sino de lo que yo quiero, cómo me gustaría y qué propongo para poderlo poner al servicio de los demás. Este patrón de la actitud del codependiente, de ser víctima, es hacer que los otros, sus deseos, sus necesidades, sean un mandato para mí. Se hacen cargo de las responsabilidades de las otras personas, inclusive haciéndolos irresponsables, inclusive no obligándolos a madurar, e inclusive a poder decir en algún momento, ay no, yo no sé, es que eso lo decidiste tú y no me hago responsable porque, bueno, yo nunca dije que sí. E imagínate lo que sucede aquí con el codependiente, pues truena, realmente sufre, se angustia porque dice, o sea, ¿cómo? Yo que hago todo eso y tú no eres capaz de hacer algo. Y el codependiente realmente tiene una cantidad de emociones, de coraje, de tristeza, de llanto y de desesperación, sin darnos cuenta que muchas de estas cosas yo mismo las provoqué como víctima. Es decir, nadie me pidió nada, sin embargo, yo decido hacerlo, aun cuando, recuerda lo importante, no tengo ganas precisamente de hacerlo. Voy a leer una serie de conductas que tienen las personas que están siempre dispuestas a rescatar. Algo importante, haré una separación entre facilitador y rescatador. Un facilitador es aquel que, bueno, nos va acomodando el camino para después nosotros seguirle. Pero el rescatador tiene otras características. Por ejemplo, hace las cosas sin querer hacerlas. Ve poniendo por ahí una lista de cuántas cosas haces sin que tengas ganas de hacerlas. No estoy hablando de tus obligaciones ni tus responsabilidades. Estoy hablando de cosas que nadie te pidió hacer y sin embargo tú te sientes obligada a hacer. Decir sí cuando quieres decir que no. Muchas veces nosotros queremos decir que no, pero por el miedo a que se enoje, por el miedo a que no me hable, por el miedo a que se distancie de mí, es decir, porque te vayas, entonces yo digo que sí, cuando en realidad quiero decir que no, y a la hora que estoy haciendo estas cosas, pues estoy molesto, estoy enojado, estoy cansado, estoy enfadado, e inclusive digo, yo no sé por qué estoy haciendo esto si yo no lo quería hacer. También es hacer algo por alguien, aunque esa persona sea capaz de hacerlo por ella misma y debería de estarlo haciendo. Uy, yo creo que aquí estaré pisando muchos callos porque en realidad esto es muy frecuente que pase en las personas.
Hay personas que empiezan a hacer por los otros las cosas que deberían de hacer. Y pongo ejemplos súper sencillos, ¿no? En casa, por ejemplo, muchas veces tenemos obligaciones todos por hacerlo. Pensemos ahora que estamos de vacaciones, que nuestros hijos están en casa, que tenemos adolescentes, que los horarios se alteran un poquito, pues el codependiente rescata de más, es decir, pues que no hagan, que no recojan, yo me encargo de todo, que mis hijos descansen, y vemos a los adolescentes fascinados sin hacer absolutamente nada. Y nosotras cansadas de estar recogiendo, haciendo, cocinando, y terminamos el día exhaustas, hasta enojadas y hasta recriminando que son vacaciones y para ti ni siquiera ha habido un momento de vacaciones. ¿Te suena? Muchas situaciones, por ejemplo, en el matrimonio, nos llevan a esto. Alguno de los dos suple de más lo que el otro debería de hacer. En el mecanismo de la negación de la realidad, justificó pues que no dé el dinero a tiempo, que no haga los pagos, que no haya inscrito a los hijos a la escuela, que no tenga la ropa lista, que el marido no cumpla con sus obligaciones y bueno, se la pasan justificándose cuando en realidad están ejerciendo este rescate o esta orientación rescatadora que está haciendo más irresponsable al otro y que después evidentemente tendrá y habrá un conflicto. Recuerdo mucho el caso de unas personas que acudieron a mi consultorio en donde el esposo salía muy temprano a trabajar, tenía un comercio, el señor trabajaba durante todo el día y cuando llegaba a las 5 de la tarde a la casa, pues la casa no estaba limpia, los niños no estaban ni siquiera bañados, no había trastes, no había nada arreglado, no había comida y bueno, él decía, es que los niños son muy pesados. Y entonces ella decía, sí, es muy pesado, no puedo realizar todo al mismo tiempo, estoy cansada. Y bueno, él iba entendiendo, pero conforme iban pasando los días. Recuerdo mucho que me dijo que llegó un día en donde ni siquiera había un vaso donde poder tomar agua porque había 2 semanas que no se habían lavado los trastes. Y entonces él decide hacer todo y imagínate cuando volteó después de una larga jornada de trabajo, llegar a hacerse a cargo una responsabilidad que la esposa había asumido, evidentemente porque ella se quedó en casa haciendo las labores. Estas y muchos ejemplos más te puedo dar de este patrón en donde se busca rescatar a la persona de sus obligaciones, de justificarla, pero que después me va trayendo un cansancio emocional que me lleva a tener un conflicto, una crisis y muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Fíjate, también la persona rescatadora siente que tiene que arreglar los sentimientos de la gente. Tache, obviamente. ¿Por qué? Porque ya lo platiqué hace un momento, hablar de la gestión emocional es hablarlo en primera persona. Y por lo general el codependiente le dice, no te enojes, ¿por qué reaccionas así? Deberías de ser agradecido, no puedes estar triste, tienes que echarle más ganas, ándale, yo te empujo, yo te llevo, yo te hago. Y la otra persona tiene un trabajo de gestión emocional que hacer, sin embargo, como siempre es coartado precisamente por el rescatador, la persona no sabe qué hacer con lo que siente ni con lo que piensa. También la persona piensa por los demás. Es decir, cuando la otra persona está realizando algo, es decir, aquel cónyuge que es dependiente, el codependiente pues se la pasa explicando, pensando, diciéndole, sugiriéndole, corrigiéndole de aquellas cosas que tiene que hacer. Y también, por lo general, entre otras de las características rescatadoras, siempre habla por la otra persona. Es decir, tiene que explicar por el otro porque el otro es incapaz de explicar. Bueno, más o menos esta es la actitud, este es el patrón que tienen este tipo de personas. Y obviamente lo que vamos a estar viendo a lo largo de su vida, pues es esa insatisfacción, este sufrimiento, este dolor, porque yo solamente quiero lo demás, el bien de los demás. Sin embargo, en muchas ocasiones esto ni siquiera se logra hacer. Las víctimas pues son facilitadores y es un término que mediante la consulta, cuando se trabaja en el tema de las codependencias, se ayuda a que la persona lo asuma porque se va a dar cuenta que va teniendo una forma destructiva de acabar con la independencia del otro y también está dejando de trabajar en su propia independencia emocional. Si te fijas, es un tema muy interesante. ¿Por qué?
porque hay un gran trabajo de soltar, de detener y de asumir quién soy yo en esa relación, ya sea de matrimonio, ya sea con los hijos, con la familia extensa, con el trabajo, con las amistades. Hablar de hacer este trabajo es de un reconocimiento y de mucha labor y aceptación. ¿Por qué? Porque deberemos de dejar esta creencia de que si yo no cuido, el otro no va a hacer nada. Se debe de quitar esta creencia de que si yo no hago, el otro va a ser incapaz de hacer. Una de las grandes problemas que tenemos en la educación de padres a hijos es que realmente nos hemos vuelto rescatadores de nuestros hijos y al asumir responsabilidades en la edad adulta, pues vemos personas que no quieren vivir en matrimonio, vemos personas que le rehuyen a la paternidad y a la maternidad, vemos personas que no quieren formar hogares. ¿Por qué? Porque creen que no van a ser capaces de esto, porque muchas veces nosotros hemos propiciado esa irresponsabilidad por ser rescatadores y facilitadores. Parecería que cuidar a los demás es un acto de amor, y sí, exactamente, es un acto de amor, pero si yo incapacito, si yo hago incompetente, si yo hago irresponsable, si yo hago que el otro que estoy cuidando cada vez se haga menos responsable de sí mismo y justifique todas estas irresponsabilidades, pues tendré que darme cuenta que me estoy volviendo en el victimario de la persona que más amo, es decir, lo estoy lastimando porque no lo estoy dejando ser él y le estoy enseñando que no puede, que no es capaz, que no es suficiente y que para eso precisamente me tiene a mí. Una vez que yo lo rescato, una vez que ya hago todo por él, entonces empieza estas manifestaciones de sentirme realmente frustrado porque me doy cuenta que no aprendió, me doy cuenta que no entendió la lección, me doy cuenta que no se dio cuenta de todo lo que yo hice por el otro. Y ahí es donde empieza este gran conflicto y apartarnos de ese lugar, evidentemente es la invitación al tema del día de hoy, porque bueno, no podemos estar viviendo la vida de otras personas. Y en muchas ocasiones no se resuelve la vida personal por estar metidas en estas situaciones que me traen muchísimo dolor, muchísima insatisfacción, frustración, enfermedades como ansiedad, depresión, son características en este tipo de personas. Porque imagínate que la otra persona está esperando resultados gracias a todo el trabajo que hizo, pero el otro, al cual rescató, al cual ayudó, al cual asumió las responsabilidades de él, pues muchas veces no reaccionan y de ahí estos conflictos y estos choques que, bueno, es importante que nosotros lo asumamos. La mayoría de las veces las personas que son rescatadoras inmediatamente cambian el estado de ánimo cuando tienen que hacer cosas que no son capaces de hacer. Es decir, suspiro, agarro aire, digo, ¡ay! Me enojo, es decir, traigo todo el tiempo este enredo de emociones y sentimientos acá que evidentemente hacen un contexto no muy grato, hacen que cambie el clima en el que se está conviviendo, arman por ahí una tensión, hay un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque ya se molestó. Y sabemos que cuando aquel codependiente se molesta, que Dios nos ampare, porque habrá una situación que después no vamos a poder controlar. En todo este estudio que se ha hecho, realmente hubo muy pocas verdaderas víctimas, es decir, hubo muy pocas personas que realmente llegaron a ese lugar por elección. Hay muy pocas personas que realmente no asumieron el papel con la inconsciencia, pero con la tenacidad y con el coraje para decir yo hago todo por el otro. Pero la mayoría de los casos, pues las personas que tenemos o que tienen este rescate hacia la otra persona, comete abuso sobre aquel, comete negligencia sobre aquel. Inclusive puede llegar un momento a tener un desapego tan brusco que desequilibre muchas cosas en estas relaciones y tengan consecuencias bastante complicadas. Déjenme leer algunos de los mensajes si están aquí. Cuéntenme qué piensan del tema. Cuéntenme qué están pensando en relación que estoy diciendo. ¿Tienes algunos síntomas de estos de los que yo he hablado? Bueno, pues es importante que lo asumas. ¿Por qué? Porque solamente reconociéndolo, solamente identificándolo, podrás hacer el cambio.
El trabajo evidentemente es arduo, es complejo, es profundo, pero si ya te cansaste de ser víctima, si ya te cansaste de sentirte abusado, si ya te cansaste de que no haya unas relaciones de reciprocidad, pues habrá que hacerse un trabajo importante. Inclusive le darás la potestad al otro de que también tenga una vida autónoma, de que también tenga una decisión, de que también se puede equivocar, y es ahí donde puede que la persona tenga un verdadero aprendizaje sobre aquellas cosas que le están sucediendo. Si muchas veces lo ha rescatado de lo que le ha sucedido, pues no va a aprender la lección, y desgraciadamente los seres humanos aprendemos en base a los fracasos. Una vez que nos pasan las cosas, tenemos que revisar por qué llegamos allá. Y si ya revisamos por qué llegamos allá, entonces podremos contar detenidamente dónde estuvo nuestro error. En el caso de los rescatadores, como son las personas que son las víctimas en el tema del día de hoy, no permiten que esta persona le suceda este aprendizaje, y por estárselo brincando, sigue cometiendo negligencias, y entonces tú vuelves a rescatar nueva negligencia, vuelves a rescatar, cuando debes de comprender que te tienes que detener, porque no solamente te estás lastimando a ti, sino estás lastimando mayormente a la otra persona, porque lo estás incapacitándose a hacerse cargo de su propia existencia. Tenemos que comprender esto porque tenemos un montón, un enorme peso sobre todo las personas casadas, las personas que estamos educando, aquellos que son líderes o jefes en el trabajo. Si nosotros seguimos supliendo lo que otros deberían de hacer, seguramente vamos a caer en esta situación. Está mi querida María Elena Molina, gracias, dice, linda tarde, gracias a Dios, sin embargo, muy cierto lo comentado, saludos y bendiciones. Mi querida María Elena, gracias por estarnos sintonizando, gracias por tu mensaje, y pues sí, estos temas son temas complejos, son temas dolorosos, pero son temas que nos pueden empezar a abrir una puertita, ¿sí?, para tratar de ver que sí hay una luz después de esta situación. Hay un aprendizaje enorme que tienes que tener, y sobre todo el tema de soltar lo que no te corresponde. Aquí me gustaría que rápidamente nos viajáramos a Betania, ese lugar tan maravilloso en donde Jesús llegaba a la casa de Lázaro, ese hombre que era un verdadero amigo de Jesús. Si recuerdas, la narración del Evangelio nos dice que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Por ahí en el pasaje bíblico dice que Jesús llega a la casa de su amigo Lázaro, que era un lugar en donde Jesús realmente podía despejarse de toda la multitud de la gente, descansar. Me imagino yo que como cuando recibías a un buen amigo en casa, se le chiqueaba, se le escuchaba, había risas, había pláticas, pero algo importante que dice el Evangelio ahí es que María corrió a los pies de Jesús a limpiarle sus pies y a escucharlo y a contemplarlo, mientras Marta se fue a hacer sus quehaceres, a andar corriendo, haciendo cosas, y dice por ahí que golpeaba cazuelas, ¿no? Y entonces Jesús la reprende y le dice, Marta, Marta, ¿por qué te enojas? María escogió la mejor parte. Y aquí quisiera detenerme a estos dos ejemplos. María no solamente reconoce a Jesús, sino que quiere estar cerca de él. Mientras que Marta, al reconocerlo, cumple mayormente el imperativo del deber que el querer. Muchas veces en esta situación cumplimos deberes, cuando en realidad, más allá de esto, debemos de escuchar a nuestros quereres. Si nosotros podemos asentir a nuestros quereres, nuestros deberes no serán una carga. Seguramente María quería estar también a los pies de Jesús, pero tenía miedo lo que iban a decir, lo que iban a pensar, lo que iban a comentar. ¿Qué tal si cuando Jesús tuviera hambre, cuando llegara Lázaro? Seguramente muchos de estos imperativos aparecieron en la cabeza de Marta, y es ahí donde ella se volvía víctima de una situación que después le causaba este enojo porque veía a María y decía, sí, mírala, vela. Me imagino yo esta escena, ahí está bien a gustote con Jesús, mientras yo tengo que hacer los quehaceres. Yo creo que con este lenguaje, con este ejemplo bíblico, podremos entender muy bien el tema. Hay que atender nuestros quereres para que nuestros deberes sean menos complicados.
Si solamente atiendo mis deberes y estoy molesta, estoy enojada, controlo, manipulo, tengo culpa, resentimiento, ojo, porque entonces estaré siéndome víctima de mis propias decisiones, víctima de mis propias elecciones, víctima de pensar que los otros piensan lo que en realidad ni siquiera ha pasado por su cabeza. Con esto, mis queridos radioescuchas, pues bueno, quisiera que fuéramos cerrando el tema dándonos cuenta que si nosotros vivimos haciendo lo que no queremos, la vida es complicada, la vida no es fácil. La vida nos conlleva aprendizajes, nos conlleva sufrimientos. Pero si nosotros nos estamos exigiendo de más, si estamos pensando por los demás, si queremos sentir por los demás, entonces habrá esta insatisfacción constante que no me dejará realmente crecer ante los ojos de Dios. Hoy, al hacer mi oración de la mañana, reflexionaba este evangelio de San Mateo en el capítulo 8 del versículo 18 al 22, en donde nos habla precisamente de estas multitudes que ya rodeaban a Jesús. De ayer oíamos algo por el estilo en el evangelio del domingo. En esta lectura del evangelio también nos habla de que Jesús va cuestionando ya a sus apóstoles. Y por ahí Jesús les dice, ¿no?, que va a cruzar al otro lado del río, del mar de Galilea. En ese momento se le acerca un escriba, que sabíamos que eran estos, que escribían todas las leyes, las escrituras, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves el cielo, pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo sale por ahí ante la queja de Jesús, sale con esta orientación rescatadora, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre y después te seguiré. Y Jesús contesta contundentemente, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es la palabra del Dios del día de hoy. Pues con esto creo que podemos comprender que Jesús le dice, ¿qué quieres hacer? ¿Seguirme? Pues entonces deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Jesús interpela y dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguirme? Y seguramente el otro volteó a ver al muerto, al cortejo, a toda la gente llorando y sufriendo. Y lo primero que pensó es, tengo que ir, sino ¿qué van a decir de mí? Cuando en realidad su necesidad era seguir precisamente al maestro. Un tema profundo, un tema que no debemos olvidar. Te doy dos palabras claves para poder empezar a deshacerte de ser víctima y volverte protagonista de tu propia historia. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Si tú empiezas a preguntarte, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero comer? ¿A dónde quiero ir? Es decir, un diálogo interno conmigo. Y después atiendo mis necesidades porque quiero, porque necesito, porque lo estoy haciendo. Empezaré a tener un trabajo de autenticidad en donde podré hacer la diferencia. Apártate de la víctima. Ya no seas víctima de tus propias relaciones. Vuélvete protagonista y ponte a escuchar el evangelio. Jesús nos exige protagonismo durante toda su vida pública. Ojalá y que tú seas capaz, como ayer, como esta niña que estaba muerta y Jesús llama a la vida, hoy tú despiertes a la vida, te apartes de ser víctima y te vuelvas protagonista de tus relaciones. Las opiniones de los demás, lo que piensen los demás, no es tan importante cuando tienes una verdadera definición de quién eres tú, de por qué haces las cosas y para qué haces las cosas. Si te está preocupando mucho los demás, me encantaría que te cuestionaras por qué, cuando en realidad yo soy un adulto que no solamente por derecho, sino porque ya tengo la capacidad de decidir, puedo asumir decisiones, equivocarme o acertar y hacerme responsables de cada una de ellas, porque esto es un trabajo que se debe de hacer de manera personal. Espero que te haya encantado el tema, que hayas sacado un montón de reflexión el día de hoy. A mí me encantará seguir recibiendo tus comentarios. Recuerda que si estás viendo el programa en vivo, por favor, cuando se termine, compártelo para que llegue a más personas. Yo también lo haré en mis redes sociales.
Si el tema por ahí te puso algún callito, pues ponte en manos a la obra, porque solamente tienes una sola vida y esa vida tiene que estar llena de las bendiciones, de la personalidad, de la sed del evangelio, de una identidad de una hija de Dios y de una mujer que todos los días vaya caminando en paso firme hacia la santidad. Me dio muchísimo gusto acompañarte. Gracias por haberte quedado. Gracias a mi querida Ángela, a Cintia y a María Elena por estar presente en este programa. Y si tú estás viendo el programa de retransmisión, déjame tus mensajes porque más tarde también podré leerlos y dar contestaciones a cada uno de ellos. Si Dios me lo permite, nos vemos la próxima semana en un programa más de Corazón de Mujer. Soy tu amiga Bresi López y agradezco el favor de tu atención. No te olvides que durante la tarde ya habrá más programas en punto de las 4 de la tarde, mi querida amiga Cristi Parra, con un tema actualísimo que te va a servir. Si Dios me permite, nos vemos pues la próxima semana para seguir compartiendo un tema más en esta plataforma. Creciendo contigo, mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Hasta la próxima.